Shalom a todos, amados, muchísimas bendiciones. Damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Bendito sea su nombre, que nos permite estar en esta hora aquí para estudiar su palabra preciosa, su palabra hermosa. Les invito a todos que nos conectemos con Él a través de la oración y a través de este estudio en esta noche. Amado Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre en esta hora. Gracias por todas las cosas, Señor, que pasan en nuestras vidas, tanto las buenas y tanto aquellas que no nos parecen tan buenas, pero que también son para cumplir el propósito para lo cual tú nos has traído a este mundo. Gracias, Señor, por esta palabra preciosa y hermosa que nos has regalado a través de tu Torá y a través de todo ese legado de escritos preciosos y hermosos que tenemos contenido en tu palabra, Señor. Ahora te pedimos que seas con nosotros a través del Ruach HaKodesh y que podamos discernir la palabra, esa palabra implantada en nuestros corazones, para que por ella podamos crecer para salvación. Por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua HaMashiach, amén y amén. Bueno, amados, muchísimas bendiciones. Seguimos estudiando la palabra bendita de nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Santo, quien nos bendice a través de ella, nos corrige, nos enseña y nos redarguye. Continuamos con esta serie, La cultura forja el carácter, hoy en la parte 47. Habíamos quedado revisando algunos textos, si se quiere, controversiales, porque, bueno, hay diferencias de opinión en cuanto a lo que estos textos significan o cómo interpretarlos. Sin embargo, hemos nosotros tomado esta tarea de tratar de hacerlo lo más apegado a su contexto original, a esa palabra pura, hermosa, queriéndolo pues hacer para honrar y glorificar al nombre de nuestro Padre. Y hablamos en la clase pasada de las palabras mismas de nuestro querido y amado Mashiach, Yehoshua, aclarando bastante para que sea Él mismo quien nos aclare a través de su palabra, no nosotros a través de predisposiciones o dogmas o enseñanzas que han venido plantándose desde tiempos atrás y que hoy, bueno, forman parte de estructuras organizadas, estructuras asentadas en los corazones de muchas personas y que sabemos que no es fácil derribar esas estructuras de tanto tiempo creyendo cosas que, bueno, vemos que la palabra no apoya, no fomenta, sino que, bueno, vemos más bien en ella claridad a través de toda esta serie que hemos estado llevando. Habíamos quedado, mis amados hermanos, en esta lectura de Yohanan, en el capítulo 6, versículo 22 al 59, la leímos la clase pasada, con eso terminamos. Yohanan, recordamos que Yohanan es el libro de Juan, en las versiones en castellano. Y nos dice la escritura en estos versículos, vamos a leerlos otra vez, para que podamos recordar y podamos hacer las aseveraciones y puntualizar donde tengamos que hacerlo, donde el Rúa nos dé para ello. Dice la escritura, al día siguiente, la multitud que se había quedado al otro lado del mar vio que no había allí sino una barca y que Yehoshua no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que sus discípulos se habían ido solos. Otras barcas habían llegado de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor hubo dado gracias. Cuando la gente vio pues que Yehoshua no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm, buscando a Yehoshua. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le respondió Yehoshua y dijo, de cierto os digo, me buscáis, no porque visteis señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna
permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste selló Elohim el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Elohim? Respondió Yehoshua y les dijo: esta es la obra de Elohim, que creáis en el que él envió. Y sigue diciendo, versículo 30. Entonces le dijeron: ¿qué señal haces tú, pues, para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Citando lo que dice la escritura en Tehilín 78:24. Allí en la lámina están las referencias, las pongo. Todas las referencias que vamos a tener hoy estarán puntualizadas ahí en el índice superior para que podamos comparar. Y dice el 32, Yehoshua les dijo: de cierto os digo, no os ha dado Moshe el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Elohim es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Yehoshua les dijo: yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene y al que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. Pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo lo que ve al Hijo, todo el que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Los judíos murmuraban entonces acerca de él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Yehoshua, el hijo de Joseph, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora: he descendido del cielo? Respondió Yehoshua y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo le resucitaré en el día postrero. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados de Elohim. Yeshayahu 54:13. Todo el que oyó de parte del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, excepto el que es de parte de Elohim. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces los judíos discutían unos con otros diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Así que Yehoshua les dijo: de cierto os digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y cierra los versículos finales desde el 54 al 59 y dice: el que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo del Padre, de igual modo el que me mastica, también él vivirá de mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres comieron y murieron. El que mastica este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en Cafarnaúm, enseñando en una
sinagoga. Amén. El Señor bendiga esta palabra, tremenda, especial, maravillosa palabra de nuestro rabí, de nuestro maestro Yehoshua, el Mesías, con una sabiduría especial, infinita, maravillosa. Vemos allí en este capítulo 6 de Yohanan, desde estos versículos que hemos leído, ¿verdad? Desde el versículo 22 al 59, todo esto que Yehoshua le está hablando a todos aquellos que le seguían. Por supuesto, los que le seguían, ¿de dónde eran? ¿De dónde eran los que le seguían a Yehoshua? ¿A qué pueblo pertenecían? Evidente, pertenecían al pueblo de Israel. Ellos estaban acostumbrados a escuchar estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando vemos a Yehoshua y nos dimos cuenta, él para esto cita la palabra. Se basa en la palabra, tanto en la Torá como en los escritos, los salmos, los profetas y todo esto. Y hace las comparaciones pertinentes para darles una enseñanza profunda. Pero ¿qué vemos aquí? Que la mayoría de ellos no comprendían, no entendían. Y llega un momento en que las palabras de Yehoshua son tergiversadas y entendidas de manera literal. Si nosotros nos vamos al contexto posterior, nos damos cuenta que después de esto, ¿qué pasó con esta gente? ¿Qué sucedió con estas personas que seguían? Judíos, porque recordemos que en ese momento histórico estaba la casa de Yehudá, conformada por la tribu de Judá o Yehudá y la tribu de Benjamín, con aquellos de las tribus o de las 10 tribus que se habían quedado y se habían asimilado a estas dos casas. Y sus costumbres ahora eran las costumbres de los judíos, como hoy conocemos. Todos eran judíos, conocían la Torá, manejaban la Torá, manejaban los lenguajes de la Torá y sin embargo no comprendían. Ahora, esto no es único. Si nos vamos un poco más atrás, en el mismo Yohanan, ¿con quién nos encontramos? Ahora, uno pudiera comprender, mis amados hermanos, que esta gente no entienda. Muchos de ellos son de Galilea, muchos de ellos son de Cafarnaúm, donde estaban, otros son de Nazaret, otros de otras aldeas, y quizás, bueno, podríamos decir, bueno, es que allá no es mucho los estudiosos, no es mucho los letrados. Pero si nos vamos un poquito más atrás, en Yohanan, en el capítulo 3, ¿qué tenemos? Nada más y nada menos que un principal de la sinagoga, un rabino reconocido en su momento, llamado Nicodemo. Así aparece el nombre en las versiones. Yo dificulto que se llamaba Nicodemo. ¿Ok? Sin embargo, no tenemos una base para decir que había otro nombre, pero lo más probable es que ese no era su nombre. Eso es un nombre griego, Nicodemo es griego, ¿ok? No creo que un rabino en Israel en ese tiempo se llamara Nicodemo, pero ese es el nombre que aparece ahí. Eso es algo así parecido, sin embargo Nicodemo es inofensivo, parecido a Apolo. Yo dificulto que un judío se llamara Apolo. Pero bueno, es lo que tenemos en las versiones y es lo que nosotros también hemos hecho depurando, ¿no? Pero fíjense que se encuentra con Nicodemo. ¿Y qué pasó con Nicodemo? ¿Qué pasó con Nicodemo? Lo mismo. Yehoshua le habla y le habla y le habla y en un momento Nicodemo dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Y cuáles son las palabras de Yehoshua a Nicodemo? ¿Qué le dijo a Nicodemo? Mira, pero usted, con mucho respeto, no es maestro en Israel, no es un rabino reconocido. ¿Ah? ¿Cómo no entiende esto? ¿Cómo no entiende? No entendían las palabras de Yehoshua. Ahora, ¿cómo nosotros hoy
2000 años después, venir a agarrar un texto como Johanán capítulo 10 o Juan capítulo 10 versículo 30 y decir, no, esto significa esto porque los judíos creían o estaban diciendo que el Mesías está diciendo que Él es Dios. Si no, tiene el mayor de los sentidos. Ya la clase pasada vimos como el mismo Yehoshua se encarga de desmentir esa interpretación, porque él mismo dice, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que se está presentando? Y aquí lo vemos. Él habla de esto del pan, ¿por qué? Porque él mismo le dice, ustedes no vienen aquí por señales, ¿no? Ustedes vienen aquí es ¿por qué? Porque estuvieron presentes en aquel milagro donde se repartieron los panes, el oro y una cantidad de gente que estaba allí tendida fue alimentada. ¿Ve? Entonces eso les sorprendió y bueno, pero también nos aseguramos que cada vez que estemos con él vamos a comer. ¿Me entiendes? Entonces ustedes vienen es por el pan. Entonces ahí es donde él introduce esta enseñanza categórica y les dice, busquen más bien lo más importante. Y cómanme a mí. ¿Y qué entendieron ellos? Tergiversaron. Esto da pie para que todos ellos fueron yéndose uno a uno. Se fueron yendo. ¿Y qué pasó con los discípulos? Los discípulos de él, no la multitud, los discípulos de Yehoshua, ¿qué dijeron? Porque Yehoshua les dice, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿También se quieren ir? ¿También se quieren ir? Ahí es donde, bueno, sale Kefas y dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Y qué les dicen? Dura es esta palabra. Esta palabra es dura. ¿Pero por qué es dura? No porque es una piedra. No. Está hablando simbólicamente. Es que es una palabra difícil de comprender. Pero Baruch Hashem, el Señor nos da discernimiento para entender que el Mesías nos está hablando literal. No está hablando de un pan literal. Y no está diciendo que Él es un pan literal. Y cuando dice que coman mi carne, no está hablando literalmente que nos los vamos a comer ahí porque nosotros no somos carnívoros. ¿Ve? No comemos carne humana en ese sentido, ¿me entiendes? Ni bebemos sangre tampoco, porque eso está contra la Torá. Ahora, ¿qué está hablando Él? Está hablando en sentido figurado de comer la palabra. De comer la palabra. Entonces, muestro esto para que nos demos cuenta que cuando Él sigue hablando en los versículos que vienen, tanto el capítulo 8 que lo vimos de Yohanan, como el capítulo 10, Él está dando una enseñanza y ellos no están entendiendo. Ellos no están comprendiendo. Ahora, el punto es por qué no comprenden. Fíjense cómo dice, está escrito, pan del cielo les dio a comer. Cita la Torá y más adelante dice en el versículo 42, como dice ahora, he descendido del cielo. Esa expresión que él dice, he descendido del cielo, trajo que los que estaban ahí que hicieran, se alebrestaran y dijeron, pero bueno, ¿cómo que este ha descendido del cielo si este no es Joseph, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora he descendido del cielo? No estamos entendiendo. ¿Acaso él vino volando del cielo? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, hey, no es lo que él te está diciendo. No te está diciendo que vino volando del cielo y te apareció aquí, no. Él lo que te está diciendo es que cuando habla de descender del cielo, te está diciendo es que viene del Padre. Viene del Padre. Sabemos que eso entonces es un sentido figurado. Por ejemplo, cuando nosotros leemos los Macabeos, ¿con qué nos encontramos, mis amados hermanos? Que cuando ellos oraban decían, del cielo vendrá socorro. ¿Y cuál era el socorro? El socorro era que venían hermanos, apoyaban para luchar y vencer a los enemigos. ¿Me entiendes? Y hoy en día nosotros también usamos esas expresiones. Por ejemplo, estamos en una situación de apremio, es decir, difícil, y de repente llega alguien y nos viene a ayudar así de la nada, ¿y qué dice uno? Muchacho, me caíste del cielo. Figurado.
me caíste del cielo. Has descendido del cielo. ¿Por qué? Porque te mandó el Señor. Entonces nosotros aquí, hoy, 2000 años después, entendemos esto como si fuera literal. No, no es literal. Porque sabemos de dónde viene Yehoshua. ¿De dónde viene Yehoshua? Literalmente viene siendo hijo de Joseph y Miriam. Gálatas nos lo dice. Llegado el tiempo de la promesa, nació. Como nacemos todos, de la misma forma y de la misma manera. Nació Yehoshua. Ahora, cuando él está hablando de ese principio de agencia que ya hemos venido hablando constantemente. ¿Ok? Entonces empieza él a citar la palabra, a citar todo lo que la Torá enseña. Entonces, ¿pero qué vemos? Que ellos no están entendiendo. ¿Ve? Y más adelante en el versículo 52 dice, entonces los judíos discutían unos con otros diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Este sí es verdad que se le zafó un tornillo. ¿Cómo nosotros vamos a comer su carne si su carne no es kasher? No es kasher. Bueno, recordamos a Kefas. El Señor le pone el lienzo y le dice, Kefas, mata y come. De ninguna manera, Señor. Porque nunca he comido cosa inmunda. Entonces ellos dicen, no, nunca nosotros hemos hecho esto. Nadie en Israel ha hecho tal cosa. ¿Cómo es que éste pretende que nosotros comamos su carne? Ahora, hay una cosa, si comemos su carne, ¿qué va a pasar con él? Va a morir. Así que Yehoshua les dijo, de cierto os digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora, ¿esto qué hizo? Todavía más los puso a patinar, porque él se afianza y dice el que mastica, no solo el que come, el que mastica, porque hay gente que come y no mastica, sobre todo los que comen rápido, ¿verdad? Los que comen rápido, mira, usted le pone un plato y ¡puf! Parece que ni mastica. Ahí el que mastica, ¿por qué? Porque muerde bien o mastica bien la comida para que haga el trabajo y cuando llegue ya al estómago y posteriormente al colon, ya sea una comida procesada y fácil de digerir. Cuando él dice mastica, está hablando entonces de un sentido figurado. El que reflexiona, el que come bien mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por supuesto se está refiriendo a la palabra, a la palabra. Esto, por supuesto, va a traer todas estas consecuencias positivas que el mismo Yehoshua está diciendo. Entonces, vemos cómo él dice estas cosas. Ahora, ¿dónde las dice? Nótese el versículo 59, mis amados hermanos. Las dice en la sinagoga. En la sinagoga, donde estaban todos los judíos. Por eso todo este escándalo. Por eso toda esta situación. Ahora, uno dice, bueno, pero es que esta gente eran bien brutos, chicos. ¿Cómo es que van a pensar ellos que él está hablando de que se coman su carne y que se coman su sangre? Eso no puede ser. ¿Y cómo es que ahí hay maestros y ellos no pueden entender que está hablando en sentido figurado? ¿Ah? No, esto no. Porque hay razones espirituales, no carnales, espirituales. Y en la clase pasada decíamos que hoy íbamos a tener un poco de eso para entender por qué ellos no estaban dándole en el punto a lo que Yehoshua decía. ¿Ve? Y esto es importante verlo. ¿Okay? Nos vamos al libro de Romanos, Sefer Romanos, en el capítulo 9, versículo 1 al 33. Y encontramos la palabra especial, preciosa. Mira, yo me gocé mucho estudiando esto con esta palabra de Romanos 9. La he leído muchas veces, pero leerla otra vez y estudiarla, analizarla y como dice Yehoshua, masticarla. Oye, esto es puro lomito, para el que le gusta la carne, ¿no?
al que no le gusta la carne ni la puede comer, bueno, esto es una comida sustanciosa. Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11, mis amados hermanos, 3 capítulos que nos muestran una verdad contundente, una verdad preciosa. Bueno, dice Romanos capítulo 9, versículo 1 al 33, digo, la verdad por el Mashiach, no miento, mi conciencia da testimonio conmigo mediante el Espíritu de Santidad, de que tengo una gran tristeza. Aclaro que esta no es la versión textual, esta es la versión BIN, que es la versión israelita nazarena. Dice, tengo una gran tristeza y una pena incesante en mi corazón, porque desearía yo mismo ser separado del Mashiach por el bien de mis hermanos, mis parientes según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen la adopción, la gloria, las alianzas, la promulgación de la Torá, el culto o el servicio, mejor dicho, y las promesas. De ellos son los patriarcas y del linaje de ellos proviene el Mashiach, quien está sobre todas las cosas. Bendito sea Elohim por los siglos. Amén. No es que haya fallado la palabra de Elohim. Es que no todos los nacidos de Israel son de Israel. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac se te contará tu descendencia. Esto quiere decir que no son los hijos naturales los que se cuentan como hijos de Elohim, más bien los que son hijos como resultado de la promesa son los que se cuentan como descendencia. Porque lo que se dijo en la promesa fue esto: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rivka concibió de un hombre de Isaac, nuestro padre, dice el versículo 11, y aunque todavía no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Adonai dependiera su elección, no de las obras, sino del que llama. A ella se le dijo, el mayor servirá al menor. Versículo 25, 23. Por eso está escrito, amé a Jacob más que a Esaf. Malají, capítulo 1, versículo 2 y 3. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Que hay injusticia en Elohim? De ninguna manera. Porque le dice a Moshe, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Shemot 33, versículo 19. Así que no depende de que uno quiera ni de que se esfuerce, sino de que Elohim tenga misericordia. Por ejemplo, en la Escritura se le dice al Paró o a Paró, al faraón, precisamente para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre se proclame por toda la tierra. Shemot capítulo 9, versículo 16. De manera que el que tiene misericordia de quien quiera, de manera que él tiene misericordia de quien quiera, pero endurece a quien quiera. Entonces me dirás, ¿y por qué le echa la culpa a alguien si uno no puede resistirse a su voluntad? Hombre, antes que nada, ¿quién eres tú para cuestionar a Elohim? ¿Le dirá la vasija formada al que la formó, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común? ¿Y qué si Elohim, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de reprobación, designados ya para destrucción? ¿Y qué si él hizo esto para dar a conocer la grandeza de su gloria sobre los objetos de misericordia que había preparado de antemano para la gloria?
Esos somos nosotros, a quienes Él ha llamado, no solo de entre los Yehudín, sino también de entre los gentiles. Como también dice Osea, al que no era mi pueblo lo llamaré pueblo mío, y amada a la que no es amada. Y en el mismo lugar donde les dijeron que ustedes no son mi pueblo, allí los llamarán hijos de Elohim vivo. Oseas 1:10, 2:23. También Yeshayahu proclama con respecto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente se salvará, porque Adonai ejecutará su sentencia pronto y con vigor sobre la tierra. Yeshayahu 10, 22 al 23. Y como dijo antes Yeshayahu, si Adonai de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, habríamos venido a ser como Sedón y nos pareceríamos a Gomorra. Yeshayahu capítulo 1, versículo 9. 30. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Qué podemos concluir ante todo esto que hemos dicho en estos versículos? Que los gentiles que no buscaban la justicia obtuvieron la justificación, es decir, la justificación que procede de la fe. En cambio, Israel, que buscaba la ley justificadora, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no la buscaba por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Miren, pongo en Sión una piedra de tropiezo, una roca de obstáculo, pero el que crea en él no será avergonzado. Amén. Yeshayahu 28, versículo 16. Versión israelita nazareno. Esa es la versión que acabamos de leer de este capítulo 9 precioso y hermoso de Romanos. Tremendo, mis amados hermanos. Lo que está diciendo Rav Shaul como preámbulo a lo que en el capítulo 10 y 11 va a concluir. Es evidente que estamos viendo aquí lo que él habla sobre los gentiles que han alcanzado la bendición del Señor, pero no por obras. Recuerden que nosotros explicamos todo esto en la serie de la ley, 17 lecciones. Estuvimos explicando todo esto de la justificación y cuál es el problema. La gente dice la Torah está abolida. No, la Torah no está abolida. ¿Ok? Y el problema no está en la Torah. El problema es en el intento del hombre de justificarse por la Torah. Israel no alcanzó la justificación por la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah condena al pecador. Y todos hemos sido pecadores. Ahora, ¿dónde hemos alcanzado la bendición, el favor y la gracia de nuestro Padre? A través de la fe. A través de la fe. ¿Quiénes? ¿Solo los gentiles? ¿Solo los gentiles? ¿Solo aquellos que hoy hemos creído en Yehoshua desde que Yehoshua vino? Ahora, si es así, entonces el resto está como condenado. Condenado. Porque aún vemos como en Israel muchos no creyeron en Yehoshua. Y es el tema que estamos tratando. ¿Por qué no creyeron? ¿Por qué no lo entendieron? ¿Ve? No lo entendieron por este plan que el Señor está gestando para llamar de entre los gentiles también a un pueblo, como leíamos en este capítulo 9, donde el mismo Rav Shaul en el versículo 25 cita ¿a quién? Al profeta Osea. Al profeta Osea en el capítulo 1, versículo 10 y el capítulo 2, versículo 23. Al que no era mi pueblo lo llamaré pueblo mío, y amada a la que no es amada. ¿Hablando de quién? De todos aquellos que entre los gentiles también van a ser parte de este pueblo precioso. Que no entendíamos, que no teníamos ni parte ni arte. Pero cómo el Señor hace para que hoy nosotros podamos ver su revelación,
nos da entendimiento para que podamos creer, ojos para ver, oídos para oír. Pero aquellos que en aquel momento pertenecían al pueblo de Israel, lamentablemente no creyeron. ¿Y por qué? Porque tenían un velo. No podían reconocer a Yahushua porque hay un velo. Y ese velo se los está poniendo el Señor. Ahora, podría haber, como dice el mismo Rav Shaul en este capítulo 9, una censura. ¿A quién? Al Eterno. Pero entonces, ¿qué hacemos? Si al Señor a quien quiere lo pone a patinar y a quien quiere lo pone a trabajar bonito. ¿Ve? ¿Y qué dice Rav Shaul? Eso no funciona así. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor lo que va a hacer? Si Él es la autoridad, Él es el que manda, Él es el que sabe, ¿verdad? Lo que está haciendo. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarle a Él? No somos nadie. ¿Ve? Cita lo que pasó con quién. Lo que pasó con Jacob y Esaú, que ama a Jacob y aborrece a Esaú. Pero fíjense cómo el mismo Rav Shaul dice que esto es antes, si se quiere, antes, que no es por las obras de Jacob ni es por las obras de Esaú, sino porque es parte de un plan. ¿Por qué? Porque el mismo padre le dice a Rivka, ¿y qué le dice? En Bereshit 25:23, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Y le dice, porque está escrito en Malají, amé a Jacob más que a Esaf, o a Esaf aborrecí, como dicen algunas versiones de Malají. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Hay injusticia en Elohim? ¿Y cuál es la respuesta de Rav Shaul? De ninguna manera. Versículo 14 al final, de ninguna manera. Y pone como ejemplo también a Faraón, a Paró. ¿Ve? Que de la misma manera en Shemot 9:16 se ve que fue un vaso de deshonra. Un vaso de deshonra. Pero todo esto es parte del plan del Señor. ¿Ok? ¿Para qué? Para hacer su obra, la obra de Él. Ahora, resalto lo que dice el versículo, dice, no de las obras. ¿Ve? Para que no dependa de que lo que yo pueda hacer. Pero aquí se está hablando claramente de la justificación. La justificación no depende de las obras que yo pueda hacer o de lo bueno que yo pueda hacer. La elección viene por la misericordia, el favor inmerecido que el Señor nos ha dado. Ahora, esto no quiere decir que no tengamos que cumplir la Torah. No, no, no. ¿Ok? Para que no se malentienda. Ya lo hemos dicho 1000 veces y si tenemos que decirlo 1000 veces más, lo diremos. Estamos hablando entonces que ellos no estaban comprendiendo por qué. Porque el plan que el Señor tiene para salvarnos a todos contempla que en un momento tengo que cegarlos a ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los judíos. Los judíos. Que no vean. Muchos hablan y dicen, por ejemplo, que si cuando Yahushua vino, los judíos le entienden, le comprenden y le reconocen, dice, bueno, quizás que hubiese pasado. Lo declaran Mashiach, lo entronan y reina. Pero no iba a funcionar eso porque eso no era el plan del Eterno. Así hubiese sido la pretensión de ellos, no era el plan del Señor. ¿Ok? Y nosotros debemos estar muy conscientes de todo esto. Entonces vemos todo esto que mira, pudiéramos estar aquí, amados hermanos, toda la noche, pudiéramos hacer de esto, bueno, seminario de todas estas palabras tremendas que Rav Shaul nos está diciendo. ¿Ok? Entonces sigue hablando de esto en todo este capítulo para pasar, ¿ok?, a este versículo 30 al final. Dice, obtuvieron la justificación, es decir, la justificación que procede de la fe. ¿Quiénes? Los gentiles. Ahora, ¿por qué Israel no la alcanzó? No todo Israel, porque no todo Israel no creyó.
porque los discípulos de Mashiach eran de Israel y creyeron. Pero cuando habla, dice Israel, está hablando del conglomerado del general. ¿Por qué? Porque la buscó a través de la justificación de las obras de la ley. Y nadie puede alcanzar la justificación por ese medio. Y dice, ¿por qué? Porque no la buscaban por fe. Ahora, quiero aclarar algo muy importante. ¿Ok? Porque algunos pueden pensar hoy, como cristianamente se piensa, que los judíos son salvos por guardar la Torá y los cristianos son salvos por los méritos del Mesías. Y eso no es así. ¿Cómo es? Por el plan del Eterno, todos somos salvos de la misma manera. O, mejor dicho, todos somos justificados de la misma manera. Ahora, cada quien tiene que correr su carrera a través de la santificación. Tanto judíos como gentiles. Como dice Rav Shaul en este mismo libro, en el capítulo 3 de Romanos. Todos hemos quedado expuestos. Todos hemos fallado. Todos. Por lo tanto, todos también tenemos que accesar a la bondad y a la misericordia del Eterno. Ahora, los descendientes físicos de Abraham por la rama de Isaac también tienen que entrar por el mismo canal. ¿Por qué? Porque los descendientes de Abraham a través de Isaac, ¿cómo son justificados? ¿Por las obras de la ley o por la fe? ¿Por dónde son justificados? Por la fe. La misma fe de Abraham que va dando en herencia a sus hijos. Como Abraham que enseñó a sus hijos. A Isaac a Jacob y Jacob a las 12 tribus. Y así a todo Israel. Pero en un momento esto se trastocó y Israel, que había recibido toda esta bendición, bueno, lamentablemente malentendió. Pero eso es parte del plan. Ese malentender es parte del plan. Vamos ahora entonces al capítulo 10 de Romanos, donde él va a explicar aún todavía mejor. Ahora, cuando nosotros vamos cristianamente hablando, este capítulo 10 de Romanos siempre se usa ¿para qué? Para hablar de la evangelización, que tenemos que evangelizar. Pero cuando vemos el contexto, es parte vital de lo que está diciendo en estos 3 capítulos con respecto a Israel, con respecto a los gentiles y al plan maravilloso del Eterno. Dice Romanos capítulo 10, versículo 1 y 21. Perdón, 1 al 21. Hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim por ellos es que se salven. Porque a mí me consta que tienen celo por Elohim, pero no basado en un conocimiento pleno. Es decir, le falta un conocimiento para que ellos puedan entonces tener un celo sano. Pues ignorando la justificación que da Elohim y procurando justificarse a su manera, no se han sujetado a la justicia de Adonai. Porque el objetivo de la Torah es el Mashiach. La versión textual dice el propósito, mientras que la Reina Valera dice el fin. Eso se malentendió y se creyó es que, bueno, con el Mashiach acabó la Torah. No. Esta versión nazarena o israelita nazarena lo dice bien. Dice, porque el objetivo, el propósito de la Torah es el Mashiach para justificación de todo el que cree. De la justificación que proviene de la Torá, Moshe escribió. Escuchen esto. El que cumpla estos preceptos vivirá por ello. Vaikra 18:5, Levítico 18:5. En cambio, la justificación que es por la fe se expresa así. Fíjense entonces que Rav Shaul, ¿qué hace? Hace diferencia entre una cosa y otra. Y dice, y habla que en la Torá, Moshe mismo escribe, el que cumple estos preceptos vivirá por ellos. Eso mismo lo dice Rav Shaul en el capítulo 2 y ya lo hemos estudiado.
que el que guarda los mandamientos de la Torá es justificado por ello. Pero el problema está ¿dónde? Es que nadie ha podido guardar los mandamientos de la Torá. Por lo tanto, nadie puede acceder a esta justificación que es por la Torá. ¿Ok? Pero ¿qué hace la Torá? Aunque no nos justifica, ella nos está llevando en esa rueda, en ese quehacer, nos está llevando ¿hasta dónde? Hasta el Mashiach. Que es lo que explica Rav Shaul en Gálatas. Como un ayo, como una institutriz, como una cuidadora que nos está llevando hasta llevarnos al Mashiach, que es el que nos va a dar esa justificación. Ahora esto no lo está entendiendo Israel. E Israel se afanó hasta hoy. Hasta hoy. Porque hoy seguimos viendo el mismo error. ¿Y por qué el mismo error? ¿Por qué? Porque está el mismo velo. Continúa el velo. Y al continuar el velo, entonces se va a cometer el mismo error. La ceguera va a generar el mismo error que estaba en aquel tiempo. Que por sus normas, por sus halajá, se alejan de la Torah. Y eso fue lo que les dijo el Mashiach una y otra vez. Entonces dice que de la fe se expresa así, dice, por la fe se expresa así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Ahora cuando dice, ¿quién subirá al cielo? Subir al cielo, ¿qué representa? ¿Qué representa subir al cielo? Un esfuerzo. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Quién se esforzará? ¿Para qué? Para bajar al Mashiach. Ni ¿quién bajará al abismo? Subir al cielo representa un esfuerzo y bajar al abismo, en este caso al Seol, ¿qué representa? Un esfuerzo. Es decir, para hacer subir al Mashiach de entre los muertos. Entonces, no podemos nosotros contemplar el esfuerzo para poder recibir el favor de Adonai. Porque el favor no se gana con esfuerzo. El favor viene ¿de dónde? ¿De dónde viene el favor? Única y exclusivamente de la misericordia del Eterno. Ahí solamente. ¿Ok? Ellos no están comprendiendo eso. ¿Qué dice entonces? Versículo 8. El mensaje está a tu alcance, en tu boca y en tu corazón. Lo has tenido tanto tiempo, tan cerquita, y tú te has empeñado en buscarlo donde no está. Donde no está. Ojo, no estamos hablando de la obediencia a la Torá. No, no, no. No estamos hablando de si debemos guardar o no la Torá. Estamos hablando de que la justificación se va a alcanzar a través de los méritos de Yehoshua el Mashiach por la misericordia de Adonai. Este es el mensaje de fe que predicamos, conocido dentro de los círculos de creyentes en Yehoshua a través de las versiones como el Evangelio. Y que es lo que en Gálatas hemos estudiado nosotros de manera categórica. Y les invito, mis amados hermanos, a escuchar esa serie de la ley, para que ahí ustedes se empapen de todo esto tan importante. Que esto es crucial para entender por qué el judío no entiende. Ahora, no es que nosotros seamos mejor que el judío, de ninguna manera. Ni lo somos ni lo seremos. ¿Ve? Porque esto no depende de eso, de esfuerzo propio, no. Aquí lo que tenemos que resaltar que es el Señor que está haciendo todo esto, es el que está obrando en todo. ¿Ve? Este es el mensaje de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Yehoshua es el Maestro, es el Mesías, y si crees en tu corazón que Elohim le levantó de entre los muertos, te salvarás. De resto, te perderás. Ahora surge la pregunta, ¿cómo fue salvo o justificado Abraham? Pregunta Rav Shaul a los hermanos que estaban en la región de Galacia. ¿Y cuál es la respuesta?
¿Por las obras de la ley o por la fe? Por la fe, por la fe. Porque la Torá en Bereshit nos dice que Abraham Avinu fue contado por justicia, o le fue contado por justicia a través de la fe, de creer. ¿Y qué fue lo que creyó Abraham? Lo mismo que usted y yo hemos creído, amado hermano, en el plan Mashiach. En ese plan, el evangelio puro, el evangelio de la verdad. Que el Señor ha enviado a su agente, a su Hijo, ¿para qué? Para que cumpla la Torá y a través del cumplimiento de la Torá cumpla la justicia de Adonai. Y todo aquel que cree en Él, entonces también puede recibir este favor inmerecido. Esto no se estaba comprendiendo, mis amados hermanos. Y este es el punto. Versículo 10, porque con el corazón se cree para obtener justificación y con la boca se hace confesión para alcanzar la salvación. Porque la Escritura dice, todo el que crea en Él no quedará avergonzado, y no hay distinción entre Yehudí y heleno, entre judío y griego, pues el mismo que es soberano de todo es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoca el nombre de Adonai se salvará. Pero ¿cómo van a invocarlo sin creer en Él? ¿Y cómo van a creer sin oír hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les proclame? ¿Y cómo lo van a proclamar si no los envían? Como está escrito, qué agradable, qué hermoso es la llegada, son los pies de los que anuncian la buena noticia, las buenas nuevas de las bendiciones. Yeshayahu 52:7. Fíjense entonces cómo este capítulo 10 hasta estos versículos tremendo, dando continuidad a lo que este capítulo 9 dice y haciéndonos ver. Sigue diciendo, así que la fe viene por el oír y lo que se oye es el mensaje del Mashiach, el plan Mashiach. ¿Qué dijo Yehoshua? Y lo estudiamos en la clase pasada en el capítulo 8 de Yohanan, cuando se dijo allí, Abraham vio mis días y se gozó. ¿Y qué fue lo que el Señor le mostró a Abraham para relacionarlo ahora con el Mashiach? Lo que él habría de hacer. Por eso le dijo, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y dónde se cumple esa promesa? En Yehoshua, el Mesías. Pero pregunto yo, dice Rav Shaul, ¿acaso no oyeron? ¿Y la respuesta cuál es? Desde luego, claro que sí. Por toda la tierra ha salido el anuncio de ellos y hasta los confines del mundo sus palabras. Pero pregunto, ¿será que Israel no ha comprendido? Moshe fue el primero en decir, yo los provocaré a hacerlos con un pueblo que no es mío. Ni siquiera Osea. El mismo Moshe Rabenu. Él está diciendo, yo les provocaré a hacerlos con un pueblo que no es mío, con una nación sin entendimiento los provocaré a enojo. Devarim 32:21. Y para reforzar, el mismo Rav Shaul dice en el versículo 20, luego Yeshayahu dice claramente, me encontraron los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, a los que no tenían ni parte ni arte. Porque a unos cegué y a otros les quité el velo. Yeshayahu 65:1. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Versículo 2 de ese mismo capítulo de Yeshayahu 65. Y uno puede ver claramente esto, por supuesto, cuando ve el contexto de este capítulo 65 de Yeshayahu y cómo habla de aquellos que encuentran que no son de Israel, que no buscaban al Señor y que no tenían ni ver ni parte ni arte con el Señor. Y el mayor gozo de esto para nosotros, ¿cuál es? Es que estamos nosotros.
ahí estábamos nosotros, estamos, mis amados hermanos, como una gran noticia para nosotros, una buena nueva de salvación para todo aquel que cree. Y dice él, para marcar la diferencia, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde, que no quiso oírme. Si ustedes leen el contexto, va a leer que hicieron sus ídolos y hasta más, comieron carne de cerdo. Carne de cerdo. Es una cosa horrorosa. ¿Por qué? Porque se fueron del Señor. Y en el versículo 1 al 10 del capítulo 11, da la estocada para que podamos entender por qué entonces estos, que son parte del pueblo y en aquel momento histórico, no escucharon, no entendieron a Yehoshua, sino que tergiversaron y empezaron a buscar artilugio, no para recibirlo, sino para ¿qué? Para rechazarlo. Pero no solo rechazarlo, sino que buscaban su muerte. Pero no estaban entendiendo que ellos estaban siendo instrumentos del Eterno para que se cumpliera la palabra. Por el tiempo no nos va a dar chance solamente de leerlo, solo nos dan chance de leerlo, ¿ok? Estaremos leyendo estos versículos 1 al 10 de Romanos 11. Por eso pregunto, ¿acaso rechazó Elohim a su pueblo? ¿Y cuál es la respuesta? A pesar de todo lo que hemos hablado, ¿y cuál es la respuesta? De ninguna manera. Y Pablo toma, ¿verdad? Como dicen por ahí, preferencia y dice, porque yo mismo soy israelita. Si el Señor rechaza a su pueblo, entonces me está rechazando a mí. De la descendencia de Abraham. ¿Pero por dónde? Por la promesa, no por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque las obras de la ley son símbolos ¿de quién? ¿De Sara o de Agar? Las obras de la ley son símbolos ¿de quién? ¿De Sara o de Agar? Recordemos la analogía de que se encuentra en Gálatas, ¿okay? En el capítulo 4, entre Sara y Agar. ¿A quién representa Agar? A las obras de la ley, a los esfuerzos propios de cada uno para justificarse. ¿Por qué? Porque cuando Sara no podía tener hijo, ¿qué hizo? Bueno, yo voy a ver cómo hago aquí para que la promesa del Señor se cumpla. Y agarró a su sierva y se la puso a su marido, Abraham, para que estuviera con ella y naciera Ismael. Eso es un esfuerzo propio para que se cumpla la promesa. No podemos hacerlo. No debemos hacerlo. No podemos pensar que el Señor nos va a aceptar por esfuerzo propio, nunca jamás, porque nadie lo merece. Si así fuera, entonces todos estamos condenados. Y ya lo hemos leído en Romanos 9. Y en Romanos capítulo 3 también lo leemos para que se cumpla. Que dependemos de la misericordia de Adonai. Y sigue diciendo, de la tribu de Benjamín, Elohim no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿No saben ustedes lo que dicen las escrituras en el caso de Eliahu Hanabi? Cuando consultó con Elohim contra Israel, dice, Adonai han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo he quedado solo y procuran quitarme la vida. Primera de Melahim 19:10, Primera de Reyes 19:10. Pero, ¿qué se le dijo en respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. El mismo capítulo 19 de Primera de Melahim, pero el versículo 18. Así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente escogido por un favor, por gracia. Y si es por un favor, por gracia, no se basa en las obras. De otra manera, el favor ya no sería favor. La gracia no sería gracia. ¿Qué concluimos entonces? Que Israel no consiguió lo que buscaba, pero los elegidos, los escogidos, sí lo consiguieron. Y los demás fueron endurecidos. Nótese,
Versículo 7 al final. Los demás fueron endurecidos, como está escrito. Adonai les dio un espíritu de sueño, ojos que no ven y oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Y esto aparece ahí hasta el día de hoy, ¿saben cómo? En un presente continuo hasta nuestros días. Rav Shaul cita Devarim 29:4 y Yeshayahu 29:10, donde aparece esta palabra. Y David dice, citando Tehilín 69:22 al 23, que su mesa se convierte en trampa y red, en tropezadero y castigo para ellos, que sus ojos se nublen para que no vean, y haz que su espalda se doblegue para siempre. Tremendo. Allí, en este versículo 10, podemos ver entonces la razón, con todo lo que hemos venido hablando desde capítulo 9, capítulo 10 y este capítulo 11, la obra perfecta del Eterno. Ya lo podemos comprender, mis amados hermanos, porque ellos tergiversaron las palabras del Mesías. Eso ha dado pie para hoy también tergiversar todas las cosas y decir cosas que no son y no son parte del plan de Adonai y que ha generado pues las religiones que hoy tenemos. Entonces vemos claramente ahí, mis hermanos, lo que dice Rav Shaul, una autoridad competente en este asunto. Amén. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Le damos gracias al Señor por este paréntesis que hemos abierto en la enseñanza para explicar por qué este velo. Sin embargo, bueno, la semana o la clase que viene, cuando nos toque, estaremos hablando un poquito más de esto para terminar de explicar y seguirle dando entonces celeridad a el tema que estamos llevando. Amén. Bueno, amados, muchísimas bendiciones. Le damos toda la gloria a nuestro Padre por estudiar su palabra pura, esta palabra preciosa y hermosa que hemos tenido en esta noche. Bueno, saludos a todos, bendiciones y sanidad a aquellos que están enfermos. La hermana Karina Suárez, pedimos por ella. Pedimos por nuestra hermana Esperanza Petit también, que ha estado convaleciente, está hospitalizada en este momento. Sanidad para ella. El hermano Gustavo también, Rodríguez. Pedimos también por la hermana Hanna Raciela, está mucho mejor, pero aún todavía convaleciente. Y así, todos aquellos pues que pudieran estar en necesidad, nuestro Morelle Dael, nuestro Roy Nahum y todo. Bueno, amados, muchísimas bendiciones y Laila Tov.